Bien, qué gusto tenerte, Hernán. Ya Tanto tiempo. voy a presentarte de nuevo porque los que no saben y van a ver esto, me equivoqué en el audio y tuvimos que hacer de nuevo la presentación. Pero sean todos bienvenidos a Podcarlos. Este episodio estaré conversando con Hernán Donoso, un amigo de casi de 10 años. Licenciado en filosofía, fue miembro del equipo de portadores de su presencia. Y hoy día es un empresario. Está bien eso, ¿no? Es un empresario y también está liderando una iglesia en casa ahí en Santiago. Así que qué gusto tenerte, Hernán, acá otra vez. Gracias, Carlos. Sí, me acuerdo ahí de cuando nos conocimos por allá hace tanto tiempo. Sí, en un paradero te fui a buscar, me lo recordaste hace unos minutos atrás. Estamos en otra línea temporal. Sí, oye Hernán, bueno, yo no te pude entrevistar en Armas de la Luz como lo mencionamos en unos minutitos atrás, pero hoy día está en este nuevo podcast, en un nuevo formato, en una manera diferente y como te decía, este es un podcast bastante abierto en cuanto a las personas que voy entrevistando, desde los más progresistas hasta los más conservadores, los más místicos, los más racionalistas, qué sé yo. Entrevisto a todo el mundo, converso con todos para generar espacios de conversación, de ayuda, de edificación y, por qué no, de respuestas para aquellos que estén buscando escuchar algo de parte de Dios a sus vidas. ¿Mm? Y a mí me gustaría mucho compartir hoy día este rato y que pudiéramos hablar de la iglesia, como te lo mencioné antes de que hablar, de cuando te escribí por Instagram para que pudiéramos hablar un poquito sobre la iglesia y cómo la estás viendo hoy día y cuáles son los cambios que están ocurriendo. Sí. Bueno, una vez más agradecer por la invitación. Y bien, sobre cómo veo la iglesia hoy día, algo que pienso que puede ser un diagnóstico típico de esta época, decir que la iglesia está en una transición, ¿ok? Porque hay muchas formas distintas de iglesia, hay ciertos movimientos que ponen en cuestión la forma de iglesia tradicional, pero que es tradicional para nuestro siglo, en verdad, ¿sí? Esa forma de iglesia tradicional no es como, a veces hay gente que viera como si ciertos movimientos, no sé, como la iglesia en las casas, por ejemplo, que quisieran romper un patrón que la iglesia hubiese tenido en un milenio entero, por ejemplo, y la verdad es que no, solo se está eh, proponiendo una cosa nueva en torno a una forma de reunión que quizás tiene unos 150 años por ahí, esta forma de culto con el escenario, con un tipo al frente hablando y un montón de gente sentada escuchando lo que haya una hora. Eh, pero no es la única, no es esa la forma que la iglesia ha tenido siempre, ni tampoco quizás hayan unas 4 formas que la iglesia haya tenido, Mm. sino que pienso que la iglesia es una realidad muy dinámica. Aún cuando uno mira los hechos, por ejemplo, o las cartas de los apóstoles, se puede fijar que la iglesia estaba como continuamente cambiando. Por lo mismo, los llamados constantes de algunos apóstoles a la unidad, por ejemplo, a la unidad en las opiniones, a la unidad en la forma de ver algunas cosas, a veces de plano diciendo ya, ok, vamos a poner estas 4 cosas fundamentales, pero en lo otro que haya libertad. Y entonces creo que la iglesia en verdad siempre como que está en transición, Mm. ¿sí? Como que siempre se está moviendo. Y creo que si algo debiéramos asumir ahora, o sería bueno asumir ese hecho, que la iglesia está en movimiento y está en cambio. El otro día, hace como 2 días, fui a una reunión de unos amigos que tienen un nombre bien interesante a propósito de esto. Tienen un movimiento ellos que se llama Movimiento Energema, ¿ok? Y tienen algunas líneas como en búsqueda de un despertar profético en la iglesia y cosas de ese tipo. Y el nombre de ellos es bien interesante a este propósito, porque energema es una palabra que aparece en la Biblia en Corintios y que significa lo que activa o produce energía. Eso significa. Y ellos una vez me lo explicaban como con la imagen de una rueda, que era como una rueda para ellos. Y creo que la iglesia tiene mucho de eso,
tiene mucho de eso. Ellos no le pusieron el nombre al movimiento con la intención de decir, oh, esto debe ser la iglesia, fue algo que les puso el Señor en el corazón. Pero en esta reunión, el pastor de ellos estaba hablando y dijo algo que me llamó mucho la atención. Estaba citando él decía que estaba citando un test de religión que había hecho Rick Joyner. Era como una especie de test psicológico, pero sobre cuán religioso era uno. Y entonces el, el test decía el amigo que partía diciendo, por ejemplo, si usted cree que es demasiado adorar a Dios saltando con expresiones físicas y tocando fuerte los instrumentos, qué sé yo, y que uno debiera tener una adoración más bien solemne y respetuosa, entonces usted es muy religioso, decía. Pero venía el segundo punto, decía, y eso era lo interesante. Pero si usted cree que la adoración a Dios consiste en adorar a Dios efusivamente, ocupando muchos instrumentos y todo eso, entonces usted también es muy religioso. Entonces y iba nombrando una serie de puntos, pero era bien interesante, porque estaba apuntando justamente a si usted cree que hay alguna forma en la cual Dios esté encerrado, sea esa, por ejemplo, nombrando distintas formas de iglesia, tocar un chofar y usar cosas judías en la iglesia, o estar adscrito a tal credo de las iglesias nórdicas, por ejemplo, tal línea de credo calvinista, qué sé yo. Si usted cree que alguna de estas formas le va a acercar más a Dios que otra, entonces usted es muy religioso y ha puesto algo entre usted y Dios en lugar de Cristo. Y, y entonces creo que en su momento, o incluso quizás ahora, cualquiera de estas formas de iglesia que uno pudiera mencionar, eh, podrían ser válidas quizás para el Señor, que al final es que más importa en la iglesia, porque la iglesia es de Él. Eh, Pueden ser válidas para el Señor, quizás, sobre todo si están validadas por algo que yo creo que es importante y que es la relación de pacto que la gente que está en esa forma de reunión, cualquiera sea, tiene con el Señor. Incluso, por ejemplo, la forma de iglesia que hacemos nosotros es iglesia en casa. Pero yo se los recalco a los hermanos, yo mismo trato de recordármelo. Si nosotros creyéramos que Dios está más en nuestras reuniones que en una reunión de una mega iglesia porque somos más sencillos y qué sé yo, bla, 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 es una tontera. O sea, el Señor está cercano a los que lo buscan, a los que lo buscan de verdad. Hay un versículo que dice eso, que el Señor está cerca de los que lo buscan de verdad. Sí. Por muy simple que pareciera la frase, pero ¿dónde está el Señor? Donde lo están buscando de verdad. Y entonces creo bueno, ¿en qué está la iglesia ahora? Pienso que está en transiciones, pero siempre lo ha estado. Y hacia dónde debiera ir, bueno, yo creo que hacia donde siempre, que es Al cielo. a tener una búsqueda como una búsqueda más verdadera, más genuina. Yo pensaba un poco en lo que tú hablabas de la religión, ¿cierto? Eh, o sea, pienso yo de que finalmente, creo que te lo mencioné hace un momento atrás mientras hablábamos antes de empezar la grabación, de que todos buscamos ciertas liturgias, buscamos ciertos íconos, buscamos ciertos fundamentos que nos den seguridad, que nos ayuden a encontrar un cauce. Y por ahí, hace unos días atrás, entrevistaba a un amigo igual, y hacía una reflexión interesante que decía que mucho de nuestra búsqueda espiritual y nuestras prácticas religiosas como tal responden a carencias internas. Llenar vacío interno finalmente, y desde ahí miramos a Dios. Y hablábamos justamente de Lutero, que él decía que él veía mucho, porque, bueno, es un pastor luterano, y decía que veía mucho a Lutero como en Lutero estas carencias afectivas, tratando de
reconciliarse con su padre y más o menos por eso. Su relación con Dios también figuraba en torno a esto. ¿Por qué te digo esto? No? Y te lo planteo así como pregunta, finalmente. De todo tu caminar en la iglesia, con el ministerio súper influyente que tuvieron portadores de su presencia y ahora como en un rol un poco más pequeño, eh, ¿cómo lograr un cierto equilibrio entre las carencias humanas, ¿cierto? Eh, ¿Cómo veo a Dios? El cierto equilibrio en el sentido de, sí, todos necesitamos cierta liturgia, a todos nos gustan ciertos rasgos religiosos, ciertos íconos, ciertos símbolos que nos ayudan como seres humanos, ¿cierto? A acercarnos a Dios, ¿cierto? Sin traspasar ciertos umbrales y volvernos, y que no nos coma la religión. Pero yo creo que finalmente todos tenemos un poquitito de religión en el corazón, o mucho o poco, y no tiene que ver con la forma, no me refiero a la forma, sino me refiero a eso interno, ¿cierto? Que de alguna u otra forma todos lo tenemos aún. Yo pienso que, bueno, Dice la media pregunta, sí. quizás partir comentando el hecho, quizás puede ser muy cliché, pero que al menos uno de los apóstoles piensa justamente que hay como una religión buena, Claro, claro. pura, y es interesante porque dice la religión pura y sin mácula, o sea que para él hay muchas religiones, muchas religiones cristianas y muchas religiones evangélicas, podríamos adaptarlo a nuestro tiempo, muchas religiones evangélicas, entendidos como técnicas para conectar con Dios, podríamos ponerle así, como unas técnicas para conectar con Dios y sostener esa conexión de alguna manera, pero que pueden no ser puras y en distintas formas, en sus intenciones, por ejemplo, y que pueden estar manchadas por el tema de la mácula, ¿cierto? Entonces él dice que el ocuparnos de las viudas y de los huérfanos es esa forma como de guardar nuestra conexión con Dios de una forma pura o de una forma y de una forma que no se mancha. Mm. Y entonces, dejando eso por ahí encima un rato, eh, es interesante, pienso, el asunto de cómo él dice, la forma de yo saber que estoy de manera pura conectándome con el Señor es que yo no esté solo pensando en mí cuando lo hago, por ejemplo. Mm. E incluso que, por extraño o paradójico que pueda sonar, que tampoco esté solo pensando en Dios cuando lo hago. Porque cuando estoy solo pensando en Él, quizá igual hay como una cierta soledad entre Él y yo, por decirlo de alguna manera. Eh, y bueno, ahí van a venir muchos versículos, ¿cierto? De cómo el Señor pone por gran mandamiento el hecho de amar a otras personas, ¿sí? Y con todo lo que eso implica, sufrir por otras personas, creer en otras personas, perdonar a otras personas. Mm. Eh, y entonces creo que, eh, aun cuando en muchos mensajes eso pudiera estar trillado ahora, creo que un descender hacia el tema y digo el descender por bajarse como de las estructuras que se construyen y descender a las personas, ¿sí? Pensar el hecho de que el Señor, ayer creo que posteaba algo sobre eso en Instagram, de que el Señor nos ha mandado a amar, ¿cierto? ¿No? Y con todo lo que eso puede implicar. Y bueno, para Jesús el amor tiene que ver básicamente el sacrificio por los demás. Pues en eso está pensando él, no está pensando en que nosotros seamos cariñosos, ni que le andemos haciendo cariño en la espalda a las personas, porque a veces se vincula a eso, ¿cierto? Y como muy al cariño. Pero a Jesús, que es la encarnación del amor, resulta que uno en los evangelios no lo ve muy cariñoso a Jesús, po, ¿cachai? No digo que no lo haya sido, quizás sí lo fue con su amigo en la intimidad, qué sé yo, no sé, pero
quizás con lo único que es cariñoso Jesús es con los niños. Mm, Así como de que uno pueda decir, "Oh, mira, en ese relato se ve que Jesús está siendo cariñoso, así lo que nosotros hoy día, siglo XXI occidentales, le decimos ser cariñoso, ¿cachai? Pero uno no va a ver eso en los otros relatos, sin embargo, los apóstoles están diciendo, este es el mayor amor, y no tiene muchos gestos de Hello Kitty que nosotros le acuñaríamos al amor hoy día, ¿cachai? claro, claro. No, sí, Entonces, entiendo, entiendo. sí, entonces pienso que, tu pregunta apuntaba un poco a cómo quizás poder ir como más allá de la religión o qué sé yo, Mm, o más allá, pienso, más allá por transformar esa pregunta en otra cosa, más allá de las cosas que creamos para hacer un puente entre nosotros y Dios en lugar de Jesús. mm, Pienso que esas son con las distintas religiones al final, o las formas religiosas malas, no puras y con mácula, son las que se transforman en un puente que reemplaza a Jesús y nosotros creemos que Jesús está porque estamos orando de cierta forma, o Dios está porque creemos, porque estamos orando de cierta forma, porque tenemos tal lista de creencias, qué sé yo, o que mm, estamos haciendo lo que Dios quiere, y creo que el amor es una excelente medida, mm, pero no, de nuevo, no un amor de cariño, ni tampoco de cosas que a nosotros nos parezcan buenas obras, eh, sino es esa invitación de Jesús, incluso al poner la vida por los hermanos o por los amigos, que claro, es un amor súper alto. Creo que quizás nosotros no hemos estado tal vez en un contexto donde digamos yo puse la vida por mi amigo, pero definitivamente en eso estaba pensando Jesús. Y, y la verdad es que eh, lamentablemente eso es poco común en la iglesia, al punto mm. de que no es como, o sea, no es enfatizado como un requisito, por ejemplo, o como, o no Claro. sé si un requisito, pero enfatizado como algo a lo que se debiera aspirar, ¿se entiende? Mm. O sea, yo pienso que igual se predica eso en la iglesia, sobre la importancia de amarnos, qué sé yo. Pero es súper duro, es súper difícil también, ¿ah? Es súper difícil llegar a grados de amor sincero. Porque el amor también es lealtad, estar en las buenas, en las malas, ¿cierto? Pero pasa que muchas veces estas cuestiones, las relaciones en la iglesia son súper eh, débiles. Los lazos son Sí, súper débiles. La amistad llega hasta cuando te fuiste de la iglesia. claro. Lo digo en primera persona, experiencia propia, mi labor como pastor y todo eso. Y obviamente hago mi mea culpa. Eh, entonces, es un desafío enorme amar, pienso. No es algo fácil. Y lo otro más difícil es perdonar también. Claro, Eh, que van juntos muchas veces. sí, o sea, por eso te digo, o sea, yo creo que como me da la impresión de que como siempre hemos sabido cuál es el camino, todos, yo creo que todos sabemos cuál es el camino. Eh, pero le hemos ido añadiendo cosas que quizás no son necesarias. Sí, sí, y bueno, pienso que, que justamente el, no sé, creo que el amor tiene como ese poder hoy día, de poner en cuestión las formas, ¿se entiende? Donde ninguna es santa en sí misma, pero, pero si tuviéramos que escoger alguna forma, de pronto, como el Señor no nos mandó a tener ninguna forma en específico, pero sí nos mandó a amarnos, Mm, debiéramos privilegiar aquellas formas donde ese mandato sea más sencillo de cumplir. mira qué Entonces, interesante. por ejemplo, aunque obviamente va a pasar al decirlo, si yo entiendo que la forma en que estamos trabajando, haciendo iglesia, hace que, por ejemplo, eh, nadie conozca a nadie, Mm,
en ese galpón gigante donde llegan 500 personas todos los domingos, definitivamente esa forma no suma mucho a cumplir lo que Jesús está esperando que la iglesia haga. ¿Se Mm, entiende? claro. No suma mucho tampoco al hecho de que, por ejemplo, cuando Jesús dice okay, quieren cambiar la conciencia del mundo, quieren que el mundo crea, ok, prueben ser uno. Ahí está, pum, les dejo la fórmula, entre comillas. Y entonces, claro, o sea, muchas veces cuando alguien nuevo llega a una congregación, lo que va a encontrar es otra masa nomás, otra masa igual que la de afuera. Como la masa que hay en el trabajo, como la masa que está en la calle, y sobre todo me refiero como al fraccionamiento entre las personas, ¿cachai? Y quizás puede que encuentre cierta cohesión en los mejores casos, pero puede ser que con el tiempo, y como quizás a muchos de nosotros nos ha pasado, se terminen dando cuenta de que, como decías tú recién, la cohesión no era con las personas, sino que la cohesión era con la organización, a veces ni siquiera con el pastor, sino o con el líder, por muy carismático que fuera, sino con la organización y las cosas que la organización les puede dar Mm, en distintas maneras, como darle un lugar de importancia, otorgarle significado, otorgarle a las personas sensación de pertenencia a algo, ¿se entiende? En algunos casos puede ser hasta dinero. Por ejemplo, como a veces uno escucha historias de iglesias grandes donde hay un drama fuerte, pero los que están alrededor del liderazgo nadie dice nada porque su pega, y no claro. quieren perder la pega, ya muy feo el asunto. Mm. Pero en distintas escalas se topa la gente a veces con que la cohesión que había en caso de lugares muy cohesionados no era en torno a las personas ni a los hermanos, ni siquiera por último en amar al tipo que está al frente todas las semanas enseñándole, sino que era solo la estructura de la organización. No, claro, y finalmente es por eso, porque mi búsqueda espiritual satisface a la necesidad espiritual de llenar eso, ese vacío, ¿cierto? Entonces Claro, como lo que decía ahí delante de lo que te conversaba el pastor luterano. voy y tomo lo que necesito, lo que le da sentido a mi vida, como tú bien dijiste, le da sentido a pertenencia, define mi identidad. Eso es religión, po. Pero es religión de la mala, me refiero en el sentido de que cuando se transforma en una relación bien tóxica con Dios. Mira lo que estoy diciendo, o sea, En el sentido que lo le- estoy comutando para algo. exacto, exacto. Transforma un ídolo a Dios. Eh, Me mantiene seguro, me mantiene mi mente ansiosa en orden, porque más o menos tengo claro hacia dónde voy, de dónde vengo, porque me lo dijeron ya y me olvido del que está al lado, me olvido de realmente la verdadera misión. Y aquí yo te hago la pregunta, ¿qué es la iglesia? ¿Y qué no es iglesia, según tu percepción? Ah, pienso que déjame pensar más. No, pero así como para no responder algo buena a primera. Eh, Pienso que, bueno, yo creo una perspectiva bien personal y bueno, está muy ligada igual a las formas de trabajo que los que me ubican o nos ubican un poco saben que hemos tenido en el tiempo, pero creo que, bueno, partir por el hecho de que la palabra iglesia quiere decir asamblea, ¿cierto? La Mm, iglesia es una asamblea. Eh, es una asamblea, es una de las palabras que no están traducidas en nuestras Biblias, como cuando la Biblia dice en verbo, por ejemplo, en lugar de decir palabra, el mismo título del Señor, en vez de decir ungido, dice Cristo, que es una palabra en griego, iglesia también, está casi igual que iglesia. Y lo mismo que las otras que estábamos nombrando, como, ¿cuál fue la que dije recién antes de Cristo? Ah, verbo, por ejemplo, el verbo de Dios en vez de decir la palabra de Dios, ¿no? Y entonces la iglesia es una palabra no totalmente traducida y a veces eso oculta un poco el significado del hecho de que es una asamblea. Jesús dijo que él iba a construir una asamblea. Eh, y entonces ya de plano por el hecho de de ser una asamblea, ya una cierta orientación respecto de qué espera el Señor que pase que haga esta asamblea.
Mm. y que tiene, obvio, mucho que ver. ¿Por qué el Señor quiere con las personas hacer asambleas? Porque el Señor hizo a las personas para que, y, y aguántenme un poco la explicación de esto, porque a alguien quizás le puede sonar feo o no sé, o mal, eh, hizo a la gente para que dominara sobre la tierra, para que gobernara sobre la tierra o ejerciera el reino de Dios sobre la tierra, como quieran verlo, pero eso marcado en Génesis. Y entonces, estos seres que somos nosotros, que el Señor creó para que pudiéramos ejercer su reino sobre la tierra, se pueden reunir en asambleas. Eh, y pienso que, no sé, quizás sea como bien bruta la forma de verlo, pero creo que es mucho a lo que apunta la palabra. Ahora, las asambleas de Jesucristo, que es lo que debieran ser las iglesias, asambleas de Jesucristo, tienen la cualidad de que debieran reunirse en el nombre del Señor, ¿cierto? Pero sobre todo, y ahora quiero ir a otro punto, debieran ser asambleas o asambleas de hermanos, de hermanos. Y entonces, eh, definitivamente como en términos de diseño, eh, el Señor ha entregado su gobierno a su hijo, Mm. ¿cierto? A su hijo con letra grande y a sus hijos. Y entonces yo pienso que para que haya asamblea tienen que haber hijos primero. Tienen que haber hijos, tienen que haber hermanos. Tienen que haber hermanos, Es- tienen que haber amigos. Eso realmente sería una iglesia. Pienso, tienen que haber amigos, porque cómo va a amar a tus amigos, que es lo que Jesús nos manda si no tenía amigos, po? Claro. Y amigos no son compañeros de trabajo. Mm. Y entonces muchas veces la hermandad de la iglesia, o lo que se le dice hermandad de la iglesia, son compañeros de pega. Mm. Aunque la pega de algunos sea solo ir a sentarse, escuchar, a dar aplausos y hacer su aporte monetario quizás, eh, pero son compañeros de pega y eso se va a notar en lo que pasa, como decías tú, cuando alguien se va de Mm. ese lugar, se va a notar que no eran amigos y que no eran hermanos. Mm. Y entonces, si no hay amigos ni hermanos, y si no son hermanos, hay algo más profundo con el asunto del ser hijo, y del si ha nacido. Y Mm. ahí entran preguntas muy, muy profundas Claro, eh, y lo otro también, y duras. claro. Y duras. Había una vez alguien que dijo eso y entonces algunos entraron como en una crisis fuerte y levantaron la mano así de plano, lo cual encuentro muy bueno que no pasa en la iglesia, que alguien levante la mano y diga, oiga, pero ¿por qué está diciendo eso? Y yo pienso que es algo que debiera pasar, porque Sí, porque ¿quién juzga quién es hijo de Dios y quién no? es el asunto. El tema es Claro. que, claro, hay algunos que caen en puntear, esto es un hijo de Dios. Eh, pero el hermano de las sillas, para no decir del público, Me están dijo, pero contando un hecho, un caso real. caso real, claro, el hermano preguntó así como, oye, pero que ahora yo no sé si soy hijo de Dios. ¿Y eso Y te pasó a ti no o...? me pasó a mí, era otro el que estaba predicando, era Johannes. Y entonces, Bueno, o era Emerson parece, ya, uno de los dos. contexto, por favor. Añade Era contexto. una reunión y entonces surge el asunto de que no toda la gente que va a la iglesia son hijos de Dios. Así, ya. Punto. Y entonces algunos entran en cuestión así de, oye, loco, ¿y cómo yo sé que yo soy hijo de Dios? Me está insultando, no sé. En fin, nadie dijo eso del insulto, lo puse yo, pero ¿cómo sé yo Así que es soy como, hijo de Dios? así Y es como van entonces, cambiando bueno, las historias con los años después. el hermano que estaba predicando, que reitero, me parece que era Johannes, si no era él fue Emerson, le dijo, bueno, creo que hay un problema en si el solo hecho de que yo diga eso te hace preguntarte si tú eres hijo o no. Y más allá de condenarte o algo así, Revísate. revísate porque si tú no sientes lo que dice el Juan, parece cierto, el testimonio dentro de ti, Mm. si el Espíritu no te da testimonio de que tú eres hijo de Dios, si lo que te hace ser hijo de Dios es que una lista de requisitos te diga que lo eres, Mm.
Entonces te deberías preguntar si lo eres o no. Mm, Y ahora, claro, sí, sí, Juan va a plantear algunas cosas respecto de quiénes son nacidos, mm. eh, pero creo Esos que son hay como consecuencias de... como y que son consecuencias de ser nacido, ¿cierto? Y Claro. muchas de esas van a estar ligadas a lo que hablábamos al principio, el hecho de amar a los hermanos. Mm, Y que no va a tener que ver con el cariñito, sino con el hecho de, creo yo, estar unido a los hermanos, estar filiado a los hermanos, por decirlo de alguna manera. mm, Porque ha nacido, porque ha nacido de un Dios que es amor, va a decir Juan. Entonces, se supone que es como que está ahí hecho de amor ahora si naciste, po. mm, Y de nuevo, no, eso no quiere decir que seas Barney, ni en absoluto, sino que tienen que surgir en ti cosas ligadas al amor, como el creer en las demás personas, como el ser leal, como dijiste tú, el practicar el honor, la honra a los demás porque sale del corazón, claro. eh, por esa naturaleza nueva. Mm, Y entonces pienso de nuevo, pienso que la iglesia o las iglesias son asambleas de hijos de Dios, mm, asambleas de gente que ha nacido de Dios. Eh, y como han nacido de Dios y son hijos de Dios, bueno, tienen dentro de otras cosas tanto la facultad como la responsabilidad de, de ministrar la tierra. claro. Y pienso en ese sentido, igual que la iglesia es una asamblea con la asignación de ministrar la tierra, Mm. de ¿Qué, gobernar sobre la tierra, qué pero es no. eso? ¿Qué es eso? Eh, creo, podríamos decir, bueno, ministrar quiere decir servir, ¿cierto? Ministro en la Biblia quiere decir servidor, en el griego. Y entonces creo que y es lo que Jesús dijo respecto de alguien que quisiera como ser mayor entre los hermanos, que no fuera como los gobernantes del mundo que quieren ponerse sobre los demás. Así que gobernar en la tierra no tiene que ver con yo ponerme por encima, si yo voy a conquistar Santiago, qué sé yo, sino de partida la tierra es una herencia para los hijos y entonces la iglesia como heredera de la tierra debiera servir a la tierra y a los propósitos del Padre en la tierra. Mm. Entonces, ahora, claro, todo eso a alguien le puede sonar súper utopía. eh, Sí, aterricémoslo. sí, creo que, por ejemplo, no sé, dice la escritura que la tierra fue, por ejemplo, la creación misma fue sujeta a vanidad. Y entonces, ¿cómo la iglesia, cuando vive en la libertad de los hijos de Dios, puede, como dice Romano 8, ayudar a que la iglesia salga, o sea, perdona, que la tierra salga de esa vanidad? ¿Cuál es esa vanidad? Ese despropósito, ese desconocimiento de su identidad, por ejemplo. ¿Cómo yo puedo ayudar a a que la tierra de Santiago, no necesariamente esta grande ciudad, sino la tierra de Santiago, los montes, los ríos, la tierra donde estamos y la gente que vive en ella, pueda salir de esa vanidad, pueda salir de esa vanidad y encontrar propósito? Y entonces creo que servir a la tierra tiene que ver con cómo yo sirvo a que la tierra cumpla su propósito, Mm, ¿sí? Y entonces yo creo que obviamente hay distintos propósitos en distintos lugares y la iglesia debiera servir a eso. Y por ejemplo, me acuerdo de algo que recalca un escritor que se llama Darrow Miller, que habla mucho de transformación de comunidad y todo eso. mm, sí. Entonces él dice que hay un mandato de evangelismo que es a las naciones, a las gentes, a las culturas, Mm, que es el de Mateo, el clásico, pero hay otro que es el que está en Marcos, ¿cierto? Y que dice que el evangelio debe ser predicado a las criaturas. Y entonces ahí se torna interesante el asunto en relación a lo que estamos hablando. Y creo igual que la iglesia que viene, ya que ese era como uno de los motivos por los cuales me dijiste que conversáramos, debe ser una iglesia que justamente pueda administrar la tierra, pueda relacionarse con la creación, ¿sí? De manera
que pueda de partida, por ejemplo, responder a esa pregunta, quizás no intelectualmente, pero sí en los hechos, comunicar la buena noticia, ¿sí? De que Cristo tiene la autoridad en los cielos y en la tierra a, a los cerros, a los ríos, a los animales. ¿Cómo se hace eso? Eh, lo he hecho en parte, pienso que, pero pienso que igual hay otro aspecto. Creo que definitivamente en medio de nosotros hablar de sobrenaturalidad lo tenemos como integrado en nuestro lenguaje, en medio de tú y yo, por ejemplo, las corrientes como de iglesia en que vivimos. Pero lo cierto es que lamentablemente igual el porcentaje de iglesia que cree, por ejemplo, en la operación presente y activa del Espíritu Santo en el mundo es muy poca. Es muy poca. En medio de nosotros es como común, pero es muy poca. Y creo que eso definitivamente igual es un cacho para la iglesia porque Dios es un espíritu. De partida una vez, por ejemplo, una hermana, estábamos hablando de la Nueva Jerusalén, y aquí me voy a dar permiso de decir algo quizás, espero ofensivo, voy a decirlo así, espero ofensivo para alguien. Entonces, Esta es la sección de alerta de herejía, ¿cierto? claro, y Ya, entonces vamos mi nomás. hermana me dice algo así, me dice, no me acuerdo qué había dicho yo, pero el tema es que la pregunta, la réplica de la hermana era: entonces, usted está diciendo que la Jerusalén celestial es algo espiritual, o sea, usted me está diciendo que no es real. Me dijo la hermana así como ofendida. Y yo le dije, pero hermana, entonces usted es atea. ¿Cómo voy a ser atea? Pero si Dios es un espíritu, le dije. Usted me está diciendo que si algo espiritual, entonces no es real. No, pero es que ¿cómo voy a estar diciendo eso yo? Pero usted me está diciendo que si la Nueva Jerusalén es el espíritu, entonces no es real, pues, le dije. Y Claro. entonces, pero creo que muchas iglesias caminan en eso, incluso ciertas iglesias como más de corrientes proféticas, experimentan lo del espíritu a veces como algo que fuera en un sentido figurado, ¿se entiende? Claro. En los mejores casos, o como Todo en o el, como, a- en el- como una herramienta de consulta, ¿se entiende? Sin no, embargo, o en el ámbito metafísico nomás, que es lo que claro, llama la filosofía al ámbito claro. espiritual. Sin embargo, uno va a leer y creo que eso apunta mucho a la iglesia que debería venir o que debería estar. Va a leer este Hebreos 12, ¿cierto? Donde dice: nosotros nos hemos acercado o hemos venido. La Biblia en inglés dice hemos venido. Estamos aquí en el monte de Sión Mm, y estamos junto a la compañía de millares de ángeles y estamos junto a los espíritus de los santos hechos perfectos y estamos junto a los primogénitos inscritos en los cielos. Y creo que nombra otra como realidad más. Y definitivamente eso es parte de lo que es la iglesia. Es parte de lo que es la iglesia. sí. eh, Está disponible para la iglesia, pero está disponible obviamente en el Espíritu Santo, que Mm, fue derramado sobre toda carne, y que justamente lo que profetizó Joel fue que la tierra se iba a llenar de la gloria del Señor. Y eso ocurrió. Y entonces eso está disponible ahora, pero cierto está Pablo que dice, pero todas estas verdades están encubiertas, este evangelio, esta buena noticia está encubierta para los que tienen, para los incrédulos, o sea, para los que no quieren creer en eso. mm, sí. Entonces, pienso igual, y quizás con esto cerrando la idea, no el programa, pero sí la idea de ahora al menos. No, igual hemos hablado harto ya. Sí, bo. Sí, Bueno, tú decidís cuándo se cierra el programa, no yo. ahora mismo. Pero, No, 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 pero no, es para no, decir no. que no me quería ir. Pero para ir Todavía. condensando ideas, que creo que está súper bueno para que cierre la idea. Pero sí pienso que algo que la iglesia debiera revisar mucho es cuántas de las cosas que Jesús o los apóstoles dicen que ya se completaron o que ya están disponibles, nosotros creemos en esas cosas o no. Mm, ¿Se entiende? Y creemos no porque las digamos, las prediquemos, qué sé yo, sino porque podamos nosotros vivir en ellas. ¿Se entiende? mm, Que nosotros podamos vivir, o al menos estemos buscando vivirlas.
al menos se la estemos presentando, los ejemplos, los que tenemos la oportunidad de hablar delante de otros, se la estamos presentando como disponible a los hermanos y no regalándole un murallón de argumentos para explicar por qué nosotros no podemos hacer esas cosas que se supone que ahí dice que sí. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces... Sí, eso me recuerda cuando, bueno, la famosa historia de John Wimber, el fundador de la iglesia de la Viña, que llega el Señor, él tocaba en Las Vegas, era músico de Las Vegas, y llega a una iglesia, y después de la reunión le dice al pastor, ¿y cuándo suceden estas cosas? Y el pastor le dice, ¿qué cosa? Y John Wimber le toma la Biblia y le dice, y los que creen en mí harán estas cosas, ¿cierto? Echarán fuera demonios, bla, bla. Y John Wimber le muestra el versículo, le dice, esto, que dice la Biblia, le dice, ¿cuándo pasa aquí? Por eso vine yo a la reunión. Y ahí el pastor le hace una explicación, creo que era una iglesia cesacionista, ¿cierto? Claro. No creía en los dones. Y es una de las cosas que motiva, creo, a John Wimber a desear tener un encuentro más profundo con el Espíritu Santo. Entonces, pero quizá hoy día la sociedad está como en otra. Yo pienso esto, yo pienso que esta nueva generación de cristianos, estas iglesias que hoy día proliferan en internet y que las vemos, quizás el tema de lo sobrenatural no es cuestionado tanto, sino más bien la iglesia ha decidido optar por otro tipo de mensaje, ¿me entiendes? Acomodado a los tiempos, al menos lo que yo veo en Chile, ¿cierto? ¿Cómo en qué sentido ha acomodado los tiempos? Mira, mi reflexión hoy con respecto a la iglesia que viene es que quizás Chile, al menos, yo hablo del contexto que estamos viendo acá, estamos como entrando en esa etapa en que entró quizás gran parte de Europa con respecto al cristianismo. Porque al menos nuestra nación, por años, quizás los últimos 30 años, hay un crecimiento económico, hay acceso a muchas cosas, los intereses de la sociedad han ido cambiando. Entonces las iglesias se han transformado en un refugio emocional de esta idea de recibir este coaching, esta protección emocional en algún sentido. Y ya. A eso me refiero, el discurso se ha ido cambiando. En el sentido, yo crecí en la iglesia de los 90 y era común ver un hermano que se levantaba y echaba fuera demonios. Esto que eran los instrumentos, ¿cierto? Que se levantaban y profetizaban y qué sé yo. Yo vi muchas cosas como esas. Pero hoy día no pasa eso. Quizás la sociedad está un poco más... Sus intereses están en otro lado. Es más sofisticado el mensaje. Sí. Hay ayuda psicológica. Hay un avance tecnológico. Hoy día una persona ya no se muere de cáncer si es que es tratada y diagnosticada a tiempo, ¿cierto? Hay muchos cánceres hoy día que son tratables, ¿cierto? Por ejemplo, antes un cáncer era sinónimo de muerte. Hoy día hay cánceres que no desembocan en la muerte. Entonces quizás todo eso ha llevado a que la espiritualidad o la fe de las personas se centre solamente en el campo emocional, en esta idea de vamos, tú puedes salir adelante, más que en una profunda búsqueda espiritual sobrenatural y en esta contienda contra las tinieblas, vamos a llamarlo así. No sé si me explico lo que quiero decir. Entonces quizás hoy día la iglesia, quizás gran parte de la iglesia está como entrando en un camino en el cual el escepticismo, el bienestar material y emocional va relegando ciertas tradiciones o ciertas prácticas que tú y yo a lo mejor crecimos viendo en la iglesia. Sí, de hecho, permiso que me meta en la... Dale, no. Esto es como ya se transformó, ya no es una entrevista a ti, esto es... ¿Qué? Esto ya es una entrevista múltiple, simultánea. No, que bueno, o sea,
Lo que pasa es que, chuta. De hecho, por ejemplo, yo el fin de semana, a ver, ¿cómo decirlo? Déjame hilar bien el... Hace como unos 2 meses atrás, eh, hice unas transmisiones de YouTube que se llamaban algo así como Edificaré mi iglesia, algo así parece. La hice yo mismo, pero ni me acuerdo bien cómo se llama. El tema es que en una de Ya, esas ya ni sé transmisiones, lo que hablo, dijo. en una de esas transmisiones, el, el rollo se fue yendo por el siguiente lado. O sea, yo no lo veo tan así, pero en parte es en mi mente no lo veo tan así porque los círculos con los que comparto igual son más bien carismáticos, si uno Claro. quisiera decirlo. Sí, sí. Eso se Eh, llama. Sorry, solo una paréntesis. Que todos tenemos ese problema, el sesgo cognitivo. Claro. Y la reafirmación. Dale nomás. Entonces el tema es que yo sentía, yo lo decía y pienso que era como un cuestionamiento que yo pienso venía del Señor, lo digo así para no decir el Señor estaba diciendo, ¿no? Pero yo pienso venía del Señor, y era esto, era a ustedes, así como a ustedes, locos de la iglesia de este país, les da vergüenza ver una persona tomada por el Espíritu. Claro. Les da vergüenza y hacen chistes sobre eso. Pero era como el Señor molesto, así, brígido con eso. Mm, Pero, y la frase era pero cuando se fue derramado el Espíritu en hechos, efectivamente, y yo no soy alguien que se mueva muy así que yo no estoy defendiéndome a mí mismo ni tirándome autoflores. Eh, la iglesia o sea, los hermanos que estaban ahí, la gente los miró y dijo, estos compadres están todos curados. mm, ¿Cachai? Y evidentemente si pensaron eso, era porque, nos guste o no, esa reunión al menos de ahí, Se veía rara. se veía rara y se parecía mucho a una congre pentecostal Mm, de la cual muchos de nosotros quizás podríamos burlarnos. mm, ¿Cachai? Y decir lo mismo que decían no los hermanos, sino los otros locos, los judíos. mm, Hoy estos están curados o se están haciendo, ¿cómo no se controlan? ¿Cachai? mm. Que son frases que vienen de nosotros. Y, y es súper heavy porque lo tenemos súper interiorizado. Yo creo que es parte igual de esta, o sea, de esta onda, uno no lo nota, pero cuando vienen extranjeros, la verdad es que la cultura chilena está mucho más europeizada Mm, que el resto del continente. Hay europeos que yo he visto a veces venir a Chile y que dicen, no, siento como que estuviera en Alemania cuando converso con los chilenos, no porque Johannes, por ejemplo, decía una vez, no porque hablen alemán, obviamente, sino porque como que la cabeza que tiene la gente de acá se parece a la cabeza de la gente de Europa. Y claro, uno no lo nota, sobre todo el chileno en general, y eso no nos deja fuera a los cristianos, tiende mucho como a mirarse como muy distante, por decirlo así, de lo europeo o de lo gringo, pero la verdad es que la cabeza chilena anda muy por allá. Y nos deja eso ajeno y nos deja eso fuera de la iglesia. mm, Y entonces, igual pasaba, por ejemplo, el otro día, como decía, estuve en una reunión donde estaban haciendo mucha liberación y todo, y era bacán verlo. Pero había gente que se perturbaba igual, yo me daba cuenta. Eh, a mí el Señor, no, sí, un hermano no fue a orar por mí algo, pero era como otra cosa. Pero no me impuso mano nadie como para hacerme liberación o algo así, pero sí el Señor me Harta liberó falta te heavy. hace, ¿qué querés que te No, el diga? Señor me liberó heavy y así de varias cuestiones. Ese día fue bueno para mí porque yo no estaba en una reunión de liberación hace tiempo. Y yo sí había andado con una frase, en parte por eso empecé a juntarme con estos locos a veces, disculpando la frase locos si llegan a escuchar Oye, esto. esto va a salir a YouTube y va a Sí, estar sí, sí, todo claro, liberado por si bueno, acaso. con esto, hermano. Cuando te vean Eh, aquí. es que yo empecé a escuchar que el Señor diciendo así como, loco, en algunos aspectos de sus vidas, a ustedes, señores evangélicos, le hace falta que le hagan liberación, loco. Mm, Y, y tienen que asumirlo.
son geniales los terapeutas, son bacanes los psicólogos, pero hay algunas veces que tú necesitas que venga un hermano, te ponga la mano en la espalda y te empiece a orar. Mm, sí, Y si tú pensáis que no necesitáis eso, sería entero posmo, por lo que es exacto. entero posmoderno Sí. y no creí en el libro que ya hay en la cartera todos los domingos, pues, ¿cachai? Eh, y entonces, de hecho, hasta el día de hoy, esto fue hace como 3 días que fue a esa reunión y he seguido experimentando algunas cosas que yo sé que fue por cosas que oraron los hermanos ahí en la reunión y tremendo. Yo no estaba dirigiendo esa reunión ni nada, fui a la reunión de estos amigos. Eh, y entonces, otro punto que igual ellos nombraron ahí, y a mí me vino el recuerdo, cuando nosotros los conocimos a ellos, nos juntamos, yo le hablé por Instagram, porque caché que estaban hablando cosas parecidas a nosotros, y dije, oye, hemos estado recibiendo estas cosas, caché que ustedes igual, así que juntémonos, conversemos, y así surgió. Nos juntábamos, conversamos, eso fue hace como 4 meses. El tema es que nos juntamos a orar y en una de esas reuniones, pues, de que éramos como 5 personas orando nomás aquí en mi casa, o otras veces fuimos a la casa de ellos igual. Eh, Había una en particular en que sentíamos al Señor así preguntar como, o sea, no preguntar, sino plantear, que habían como cosas de Cristo muy relativas como al poder de Dios sobre todo, y por eso en parte hemos estado haciendo la vigilia esta que estamos haciendo, como que le eran negadas a la Iglesia de Chile, justamente porque cuando el Señor la cuestiona, la Iglesia dice así como, ¿y qué me estás hablando? Mm, Y entonces a mí me llamaba la atención, de tiempo en tiempo me venía una imagen de que hace unos años vino un pastor del extranjero que hace hartos milagros y tiene hartos videos en internet de milagros fuertes, cierto paralítico, qué sé yo, a veces pues, milagros más heavy todavía. El tema es que cuando este pastor viene a Chile, pasa que acá no pasó nada. mm, Y entonces, claro, hubo muchos chilenos que yo vi en redes sociales y todo, ese pastor no es de mi gusto en sus prédicas ni nada, pero he visto lo que hace y digo, bueno, está bien, ¿cachai? Eh, y solo venía a mí el hecho de cuando dice que en algunos lugares Jesús mismo, siendo Dios hecho hombre, no pudo hacer mucho y no tenía nada que ver con Jesús, con el predicador, sino que el drama era la gente. mm, O sea, porque la gente de esa ciudad no creía, claro. tenía el corazón entero duro, dicho en buen chileno, no estaba ni ahí. Mm, Y para más remate, cuando Jesús se iba, decían, ah, este loco entero falso. ¿Entiendes? Y que fue lo mismo que, que pasó esa vez acá. mm, Y fue bien fuerte porque el tipo hace muchos milagros y acá no pudo hacer nada. Así. Y entonces había uno de los hermanos que estuvo predicando este fin de semana acá. Era bien fuerte lo que decía y pensando como en una evaluación a la iglesia igual. Porque este hermano decía, Pablo se llama él, Pablo decía, estaba predicando de cuando Jesús habla de eso, de que las ciudades que no recibían a los discípulos que él estaba enviando, y no lo recibían por incredulidad sobre todo, decían que en el día del juicio, como que iba a ser más fuerte la condenación para ellos que para Sodoma y Gomorra. Porque decía, si se hubiesen hecho los milagros que yo hago en esos lugares, esa gente se hubiese arrepentido. claro. Pero ustedes no están ni ahí. ¿Sí? Y entonces, bueno, la predica del hermano era bien fuerte porque él estaba planteándole eso como a la iglesia de acá, Mm, ¿cachai? El hermano decía, ustedes se asombran, decía, le hacen marchas contra los gays, hacen marchas contra la gente que aborta, y cuando marchan contra ellos lo identifican juntamente con Sodoma y Gomorra. mm. Pero Jesús dijo que para él era más perversa A ver, que no la, creía. la incredulidad, Claro. era más perversa incluso que haberse violado unos ángeles. Mm, O haber querido hacerlo, porque no lo hacen, pero querían hacerlo. mm, Y entonces era súper fuerte, y yo pienso que igual, si lo traemos como a lo local, porque yo sé que te escuchan de otras partes igual, eh,
la verdad es que este diagnóstico que dabas tú como de una iglesia muy postmodernizada, aunque no usaste esa frase tú, la verdad es que yo he Me estado carga esa sintiendo, frase, por eso no la uso. Ah. la he estado como percibiendo del Señor, así por hablarlo abiertamente, aun cuando yo, por este sesgo cognitivo de la gente con la que uno comparte, Claro, está ahí en no, otra. no veo eso a mi Claro, alrededor, ¿se entiende? sí. Sencillamente veo distintas formas de creer en el Señor, pero no Claro. veo gente como que diga así, estos locos pescaron la Biblia y se armaron una religión paralela con Cristo, pero cuando uno va a sus reuniones no tiene nada que ver con lo que era una experiencia de andar con Jesús. Mm. Eh, Oye, pero, y esto que hablo, bueno, como tú bien decías, que es la sociedad chilena la que está así. claro, claro, y Y la eso se iglesia como parte de esa permea para la sociedad está en iglesia. esa onda igual. Y mi reflexión es porque con mi familia, al menos estamos hace un año, creo que un año fuera de la actividad eclesiástica. Y estoy inmerso en el mundo, por decirlo así. O sea, sin una actividad eclesiástica, ni ir a ningún evento, ni ir a ninguna reunión por un tiempo, tomamos un tiempo de descanso, de toda esta actividad. Y claro, me pasó que me empecé a dar cuenta cómo estaba en la sociedad chilena. Porque hoy día me relaciono, el 80% de mis relaciones a diarios, o 90, yo diría. No, al 100, vamos a hacerlo así. Sí, pues, Estas relaciones reales, ¿me entiendes? No, no virtuales, porque yo vivo en una ciudad donde estoy prácticamente solo, no tengo nadie en mi familia acá donde vivo. Estamos mi esposa y los niños. Es solo gente no cristiana. Y entonces eso me da el espectro un poco de ver cómo está hoy día la sociedad. Y claro, salí de esa burbuja que uno a veces tiene y te das cuenta de cómo está la sociedad y te das cuenta de que eso se ve replicado en la iglesia. Y hay una... Hoy día la gente a veces ni siquiera ya va buscando al Señor por salir de la pobreza. Porque al menos en la sociedad chilena hay una generación entera de profesionales que tienen su auto, que de alguna u otra manera pueden subsistir. El tema de las enfermedades, como los decíamos, Chile tiene un problema con los medicamentos. Estamos todos esclavos. Me pongo ahí para no ser tan excluyente conmigo mismo, sino decir, la dependencia de los fármacos es súper grande en Chile, propio de una sociedad como americanizada, europea, qué sé yo. Eh, entonces, lo normal es que la gente, los cabros cuando salen de la universidad, o sea, del colegio vayan a la universidad. O sea, es raro el que no va a la universidad hoy en día, ¿cierto? Entonces, creo que es un punto de inflexión súper interesante lo que estamos viviendo hoy día. Y quizás creo que, eh, no sé, lo que tú recibías del Señor o lo que podías ver es como también una llamada de alerta en el sentido de decir, eh, quizás podemos entrar en un rumbo donde el retorno sea demasiado lento, en este caso como lo vio Europa. sí, sí, igual pienso que volviendo al principio de la conversa, eh, creo que uno de los, o sea, algunas de las características como heavy del tejido social hoy día en Chile tiene que ver con las formas de las relaciones de las personas, Mm, ¿sí? Con la artificialidad de las relaciones, lo superficial a veces, eh, la aversión a los compromisos, por ejemplo, a los compromisos emocionales, mm, a los compromisos fuertes emocionales. mm, Y entonces creo que definitivamente, por ejemplo, el tema con esta llamada del Señor aunque de nuevo es de prédica típica igual en parte, el tema del amor, ¿cachai? Sí, es de sí, prédica, o sea, al menos unas tres sí. prédicas en el año, una de congre quizás deben ser sobre eso, ¿cachai? Pero
pero no de prédica, sino de loco, tú tenés que hacer eso, ¿cachai? No se trata de que lo escuchís, ni que lo digáis, ni que te Claro. sintáis culpable, no se trata de nada de eso. Se trata de que tú hagas eso. Y entonces yo pienso que pienso, solo es una opinión, que si que en la medida de que podamos practicar ese amor, podemos, aunque sea en lo pequeño, de partida poner en cuestión el orden que nos rodea, que va cada vez hacia todo lo contrario, cada vez más hacia todo lo contrario. Y a la vez poder ser como una puerta o una alternativa, ¿sí? Una alternativa real. Ahora, igual pienso también que otro aspecto que la iglesia, quizá, bueno, aquí no podíamos extender caleta, pero que la iglesia debiera como abrazar el hecho de asumir, aunque obvio se asume en el discurso, pero dar el paso de asumir que lo que el Señor dice es cierto. Mm. Pareciera obvio, pero la iglesia está súper sumida en el yo creo y en el respeto a mis creencias, ¿se entiende? Y entonces el juego del lenguaje, el juego del lenguaje en torno a la defensa de los valores, igual trabajó en las últimas décadas, yo creo, en convencer a la iglesia de que lo que ella tiene es una creencia. En los hechos, la iglesia piensa que tiene una creencia, y no se da cuenta que por obvio que pareciera, pero no se da cuenta si es la realidad, que lo que la Biblia dice es cierto. Mm. Y eso es súper, o sea, No, es un tema bastante profundo. es súper crítico, pero ¿qué pasa si yo pienso? Es que es lo que le dijo el pastor este de la viña al pastor gringo, lo que decías tú. Oye, loco, ¿qué pasa que aquí dice estas cuestiones y aquí yo no veo ninguna de esas? Pues, ¿entiendes? Mm. ¿Ustedes piensan que lo que acá dice es cierto o están tratando de... Por ejemplo, hay una amiga que ella salió de unos grupos Nueva Era. Y entonces ella decía que en el grupo Nueva Era que ella estaba, ellos ocupaban versículos bíblicos para meditar, por ejemplo. Lo usaban. Y era normal. Mm. En la corriente en la cual ella estaba. Y entonces, claro, como la Biblia está llena de verdades, a mí me pasó, por ejemplo, una vez que yo estaba escuchando a un predicador X que lo había pillado así por internet y me gustaba caleta. ¿Ya? Lo empecé a escuchar unos días, qué sé yo. Y lo escuchaba y estaba entretenido. Y hablaba como de cosas básicamente son como códigos de éxito al final lo que estaba hablando. Sí, sí, ¿Cachai? sí. Aunque se disfraza de un lenguaje de paternidad y de honra y toda la cuestión, pero en el fondo es puro coaching para tener éxito. Bueno, en el fondo es que yo lo estaba escuchando por el lado de la paternidad y el honor, todo ese lenguaje. Y estaba bacán, pues ya, estaba bueno y decía cuestiones bacanas el compadre. Y entonces pasó que en un momento tuve como 3 días escuchándolo mientras hacía las cosas de la casa, qué sé yo. En un momento empecé a sentir como una molestia así como del Señor dentro mío, que era rara porque a mí en mi mente me gustaba lo que estaba escuchando, ¿cachai? Y en un momento ya empezó a hacer como un grito que empezó a decir, deja de escuchar eso, deja de escucharlo. Y yo como que me hacía el gil y seguía escuchándolo hasta que en un momento ya fue muy, muy claro. Y me dice, apágalo, así ya como el tercer día que yo estaba, y yo ya lo apagué así, fue como, ¿qué onda? Si estaba buena la prédica. Y entonces, yo sé que el Señor me habló ahí, estoy seguro de eso, puedo decir eso, es algo personal. Eh, y me dice, Él no está hablando de mí, me dice. Todo lo que él está diciendo se trata de cómo hacer para que te vaya bien. Y claro, casi todo lo que está diciendo es cierto, y si tú lo haces, funciona, me dijo así. Pero ¿qué están buscando ellos? Me dijo, él y toda la gente que está sentada y escuchándolo, lo único que está pensando es tener éxito. Mm. Y entonces están ocupando la Biblia, y ahí ya estoy hablando yo nomás de mi propia opinión, están ocupando la Biblia para inventarse una cuestión que funcione.
Y eso pasa en distintas corrientes cristianas, pasa lo Todo, mismo. todo, todo, todo. En todo. Y entonces, en el fondo no es que no se cree que lo que dice es verdad, sino que se cree que funciona y es distinto. Mm, Y eso igual es súper de esta época, pues, no importa si es cierto, lo que importa es que funciona. sí. ¿Cachai? Esa cuestión es súper No, transversal a la sociedad. Yo y pienso que tú que te haga sentido. que compartes con gente, que la mayoría que no conoce al Señor, por el café, me imagino también, eh, es transversal. Pues, o sea, no importa si es cierto o no, lo que importa es si funciona, si sirve. Sí, Si, sí. si sirve, si es funcional, si te hace Mm. sentir tranquilo, en Lo que pasa es fin. que, lo que pasa es que, claro, o sea, yo creo que estamos en esta generación que ya no busca sobrevivir, sino busca, al menos Chile, estamos buscando la realización personal, el cumplir los objetivos, trascender Claro, desde esa perspectiva. claro. Eh, entonces, cambian un poco las cosas, porque cuando tú buscas a Dios para sobrevivir, porque vive en la extrema pobreza, porque vive una vida miserable, ¿me entiendes o no? Mal, mal, mal. Y encontraste a Dios fue una puerta de escape a tu realidad, ¿cierto? Y obviamente, mm, mira a Dios no como... O sea, es tu salvador realmente. Pero cuando tienes una sociedad donde tienes acceso a tantas cosas, Dios viene a ser un ídolo más que te puede servir para encontrar esa realización que ya venías buscando. Y yo creo que eso, una línea tan delgada, poder darse cuenta de esas cosas. O sea, qué fuerte esta conversación. Qué fuerte esta conversación porque finalmente eh, lo que estamos viendo hoy día es fruto de esa, como tú dijiste, posmodernidad o esta sociedad, ¿cierto? Eh, que se ha vuelto totalmente materialista, pero realmente lo estamos experimentando en carne propia. Claro, Incluso claro. en todos los aspectos. Pero de verdad estamos viendo el materialismo hoy día. O sea, eh, Mm. y no cito a Marx porque ya el cerebro no me da. Para citar al materialismo histórico aquí. Sí. Y sabes que Darwin decía que lo que mueve al hombre es su estómago. Mm, Eh, y yo creo que tenía razón el hombre. O mm, sea, eso es lo que mueve al ser humano. Y mm, si lo puedo usar el tema de la supervivencia, el alimentar los placeres, ¿cierto? Satisfacer esa necesidad, o mm, también los estómagos satisfacer la necesidad emocional. mm, Y eso es lo que todos perseguimos hoy en día. mm. Eh, Sí, sí, y bueno, y pienso que en esa línea está como esa pregunta como de qué tienes hambre. mm, Porque de hecho el Señor, no voy a abrir mucho por ese lado ni extender, pero pensar, Señor hace al hombre, ¿cierto? Le da una tarea y le dice de plano que coma, po. Justamente, sí, lo hace, le pone en un lugar, le da una tarea, y las dos cosas que le pone encima, por delante, perdón, es algo para hacer y algo para comer, justamente. Y de hecho, lo que tenía para hacer estaba relacionado con la comida porque tenía que cuidar lo que iba a comer, po, mm, que eran los árboles que estaban ahí. Y de mm. hecho, Jesús mismo va a decir después cuando diga, no, lo que yo como es hacer la voluntad del Padre. Eh, Claro, Jesús, Y claro. entonces creo que en el caso nuestro igual está eso, pues, o sea, de qué tenemos hambre, Mm. de qué tenemos hambre. Ahora, igual yo soy convencido de que Dios no tiene problema con que nos realicemos como seres humanos. ¿Ah? Eh, yo creo que no veo. El punto es de cuando en la ecuación pierdes de vista eh, el verdadero mensaje de la cruz. O en la ecuación
la fe se transforma en algo utilitario. En la Claro, ecuación instrumentalizamos la fe. la fe es una herramienta. Sí. Cuando en No estoy en la diciendo, ecuación los líderes instrumentalizan la fe de las claro. personas y sacan provecho de eso. Mm. Y las personas usan la fe de manera utilitaria para conseguir algo. Entonces surge que los líderes se alimentan de la fe de las personas para sacar provecho y la gente también esa misma fe la usa para sacar provecho. Y Entonces es súper, es una y es cosa bien súper, extraña. y es súper heavy. Yo una sola vez he estado así como ministrando en una iglesia de miles de personas, fue en Venezuela. Y era muy grande, sí. Y era heavy porque tal cual dicen los cantantes cuando dicen como yo me alimento de los aplausos del público y cosas así, es brígido porque, y pienso que lo conversamos con algunos de los que estábamos, ¿sabes? Que había como y era heavy el discernirlo igual, sobre todo cuando me tocó, me dieron una oportunidad de predicar en el lugar, aunque yo no iba para eso. Y habían, no sé, unas 3.000 personas, una cosa así. Y el asunto es que era heavy porque se sentía una energía de la masa que era súper fuerte, así. Mm. Y Era eso, muy fuerte y eso es y yo poderoso. y era acuático, así era un poder de la masa, así. Y cualquier persona o muchos podrían quizás confundir eso Con con el eso. espíritu del Señor incluso, Y pueden porque suceder cosas maravillosas. era una energía súper fuerte, así, Mm. pero era la masa, así. Yo lo sentí, ¿cachai? Y dije, oh, ¿qué onda esta cuestión así? Y pensé, dije, uy, qué brígido los pastores de iglesias grandes, más grandes que esta, Mm. la facilidad para quizás hechizarse con la masa, pensé yo. Oye, pero si que 20 o 30 personas después de hacer un live te escriban, no sé, te digo en redes sociales, te escriban, oye, me gustó lo que dijiste, me Ya gustó, genera algo, ¿sí o no? sí, bu. O sea, Sí, bu, ya genera algo. el que Y diga que no, está puro mintiendo. sí, bu, genera algo, algo que uno siente. Ahora uno decide si se Claro, enamora de eso, si se hace adicto claro. de eso o no, qué sé yo. Pero como tú bien dices, un pastor que 1000, 2000 personas lo siguen, Claro, es entonces delicado. es brígido, es brígido, Mm. es brígido. Y bueno, pienso que sí, que debiéramos enfocar la iglesia hacia por lo mismo, hacia los hermanos, hacia gestar comunidades de hermanos. Mm. Complejo. Sí, pienso que eso Oye, es hermano. peludo, pero pienso que Sí, por sí. ahí va el asunto. Wow, ha sido una conversación bastante profunda, de verdad, ¿cierto? A ratos se puso bien, bien interesante esta conversación. No sé si quieres agregar algo, ya llegando al final, por honor al tiempo. Si quieres compartir algo, recomendar algo, no sé. Tiene los micrófonos Ah, abiertos, como se dice en radio. sí, recomendar algo, creo que o sea, que cada uno de nosotros, a los que estén escuchando, podamos asumir en lo pequeño ese reto de uno de amar a los demás y en lo mismo, eh, creo que el tomar la decisión cada uno de dejar de fingir, por ejemplo, que es algo Mm. muy común, muy cristiano el fingimiento, lamentablemente, de dejar de buscar así, de buscar dejar de fingir, Mm. eh, y ser verdadero con las personas, Mm. eh, y en eso ir, y en eso ir cultivando lo que estaba diciendo, el tema de ir cultivando la hermandad no por una nueva palabra de moda, sino Mm. cultivar el hecho de ser hermanos. O sea, es que eh, pienso que, claro, a cada uno el Señor lo manda a distintas cosas, qué sé yo, uno tiene.
tiene que hacer tareas que el Señor le pide, qué sé yo, o Mm, siente que se las pidió el Señor, todo lo que queráis. Pero creo que el hecho de que puedan ser hechas de forma pura mm, va a radicar mucho en ese punto de que en cada momento lo que Él está esperando es que amemos y que seamos verdaderos, po. Que mm, seamos verdaderos con las personas, que seamos leales con las personas, como decías tú antes. Entonces, si bien pareciera algo muy sencillo, pero, eh, y con esto creo que podría terminar, el hecho de que dice cierto el apóstol Pablo que cualquier cuestión mística que podamos hacer, o incluso esas otras cosas no tan místicas como, y pienso que el pasaje de claro. Corintios 13 toca muchas formas de iglesia, Mm, ¿sí? O sea, toca una iglesia mística, por ejemplo, al hablar de las lenguas y la profecía, pero también toca otro tipo de iglesias, como la iglesia más ligada a lo social, por ejemplo, que dice si tú si mm. vendiere todas las cosas y para darlas a los pobres y qué sé yo. Y la iglesia que lo sabe todo, si conociera Y si a los conociera todas que... las... Claro, son como tres tipos de iglesias muy marcadas. Una iglesia Mm, muy mística, una iglesia muy de doctrina pura, entre comillas, y una iglesia social. muy de caridad y de misericordia. Son tipos de iglesias muy marcadas. Quizás podríamos meter todas las iglesias chilenas en una tabla y de seguro muchas encajarían fijo en una de las tres columnas. Claro. Pero él va a decir, cualquiera de esas cuestiones que tú hagáis, ni siquiera es que va, ni siquiera es que va a estar al 50% nomás si tú no lo haces amando, sino que ni siquiera existe, va a decir el apóstol Pablo. O Mm, sea, va a decir, no es nada, o sea, ni es como que no hubiera hecho ni una cuestión. mm, Entonces, pienso que eso es lo fundamental. O sea, dice el mismo Pablo también, para que plantados y arraigados en amor, entonces podáis crecer. mm. Entonces, si no nos plantamos en eso, creo que estamos construyendo a veces unas simulaciones nomás. Me impacta mucho cuando uno ve en el Strong, en inglés, el significado de la palabra hipócrita, Simulador. simulador, dice. Mm, Así literal, dice, simulador. Y creo que esta época es súper de simulaciones y muchos de nosotros, y muchos de nosotros mismos y de la iglesia a veces vive en una simulación. en el mundo de Mark Zuckerberg. Claro, y Meta. Pablo va a decir y Pablo va a decir, el único lugar donde está la realidad es en el amor. Mm, mm. Parece simple, parece obvio, pero sigue siendo un gran desafío. Sí, Sigue siendo el desafío. Em, gracias, hermano. Muchas gracias gracias, por muchas este gracias a ti por la tiempo. invitación. Que el Señor nos pille confesado. Para cuando, cuando pase lo que tenga que pasar y que nos encuentre haciendo lo que tenemos que hacer. No, gracias por este tiempo, Hernán. Y bueno, llegamos hasta acá. Gracias a todos por estar pendientes del podcast. Ahí atento a las redes sociales. ¿Tú cuál es, dónde te pueden seguir para En el Instagram, @Hernán Antonio Donoso. Hernán Antonio Noso? Ok. Bueno, estamos entonces en contacto, Vale, querido un hermano. abrazo. Vale. Chao, chao, saludos a la casa por ahí.